Bien, un saludo a todos. Primero quiero felicitarlos por haber completado esta fase de soluciones sólidas y diagramas de fase, pues explorando un poco también esta metodología de ver las clases solo por videos que están colgados en internet, luego ustedes hacer tareas. Espero que hayan podido revisar el material complementario y bueno, felicitarlos también por haber entregado las tareas, entendiendo que algunos lo lograron hacer en el tiempo establecido y otros por razones de internet, electricidad, etcétera, pues se tardaron un poco más. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de bueno, felicitarlos a todos y dar este espacio donde resolvamos juntos la tarea, porque hubo muchos errores que fueron muy repetidos que son preocupantes. Entonces aquí es importante que lo vean. También por eso la tarea tiene una calificación, a pesar de que, como saben, esto no cuenta para la nota final. Pues sin duda nos da un indicador de qué tan digeribles son los contenidos, qué tanto esfuerzo hubo, y les sirve a ustedes mismos también para medir cuando nos reincorporemos y tengamos las evaluaciones finales de este tema, pues poder saber dónde nos falta estudiar un poco más, dónde estamos bien. Entonces, esta era la primera pregunta, ¿no? Era sobre dar una opinión sobre si el magnesio puede ser utilizado para construir vehículos aeroespaciales. Aquí hubo muchos argumentos, hubo algunos que investigaron, hubo otras personas que se quedaron nada más con la información que está aquí en la diapositiva. La realidad es que se podía solucionar simplemente con esto. Quizás lo que había que investigar era, bueno, cuáles son las condiciones del espacio, ¿no? Para aquellos que no lo tuvieran claro. Entonces, aquí lo importante de esto, hubo muchas personas que daban muchas vueltas, que decían, bueno, sí, es de baja densidad, pero puede funcionar nada más en estas condiciones. Si lo usan para entrar en contacto con la atmósfera cuando está saliendo, entonces para eso no sirve. O bueno, sirve si no le pega la luz del sol directamente. Entonces habían como muchos peros, ¿no? Y la verdad es que cuando uno va a definir o uno va a recomendar, uno aquí, supongamos que tú eres el ingeniero de SpaceX y te están pidiendo construir la nave que va a ir a la Estación Espacial Internacional. Tú tienes que decir, mira, sí puede usar magnesio o no puede usar magnesio, punto. No podemos dar puntos medios. En este caso, los puntos medios eran que, bueno, hay condiciones en las cuales la temperatura se va a elevar por encima de los 500 grados y a una muy baja presión por encima de los 500 grados, el magnesio está en fase vapor. Entonces decían, por ejemplo, la combustión de la aeronave, pues evidentemente eleva la temperatura a más de 500 grados. Entonces decían algunos, bueno, entonces no es una nave que pueda estar en contacto o pueda estar cerca del área de combustión. Pero es una limitación demasiado grande. O sea, si esa es la característica del material, no me sirve. Otros decían, bueno, si va a salir de la atmósfera o va a reingresar a la atmósfera, como esos son episodios donde hay alta fricción y alta temperatura, tampoco puede usarse. Bueno, entonces no me sirve para un vehículo aeroespacial que no pueda ni salir ni entrar de la atmósfera por sí solo. Y otro que no muchos consideraron era el tema de la radiación solar. Si bien en el espacio hay bajas temperaturas, cuando el sol incide directamente sobre algún objeto, esa temperatura crece considerablemente, incluso llegando muy por encima de esos 500 grados. Entonces, todos, digamos, estuvieron acertados en que a bajas presiones tenemos el magnesio sólido, pero hay condiciones en las cuales en el espacio exterior se sobrepasa la temperatura límite para yo estar en estado sólido. Entonces voy a tener una pérdida de masa porque se va a sublimar este magnesio, ¿sí? Entonces eso es importante. Cuando ustedes trabajen como ingenieros, como consultores o sean las cabezas de un proceso de diseño, cuando tengan que ver con materiales, los materiales tienen que servir para todas las aplicaciones y todas las condiciones en las cuales ese elemento vaya a estar. O sea, no podemos diseñar una bomba para agua, pero bueno, pero el agua puede funcionar nada más entre esta y esta característica. No, tiene que ser una bomba para agua que funcione correctamente, sobre todo en situaciones tan extremas como un viaje al espacio. Entonces aquí se los puse por escrito, esto se los voy a convertir en un PDF. En el espacio la presión es muy baja, pero incluso a temperaturas relativamente bajas, como son el 500 grados centígrados, el magnesio se va a sublimar, causando una pérdida de metal que puede dañar el vehículo. Además de que, bueno, la radiación solar incrementa la temperatura, la combustión y el ingreso o la salida a la atmósfera terrestre también aumenta la temperatura.
Entonces, mucho cuidado. Algunos dieron buenas argumentaciones, pero entonces al final decían, bueno, sí sirve con esta salvedad, y eso se los coloqué, no se los coloqué 100% bueno, porque evidentemente no es una respuesta de ingeniería correcta. Discúlpeme si se oye una bulla ahí, es los perifoneos que están haciendo por el tema de la cuarentena. Bien, en la segunda pregunta era básicamente predecir, ¿no? Aquí, digamos, había mucho campo para probar. Yo no les expliqué, si bien vimos las 4 normas de Hume-Rodary, no les expliqué cuál de ellas pesa más o cómo es el mecanismo para evaluarlo o para predecir esto. Entonces, esto era un poco poner en práctica esos conocimientos. Ahora vamos a ver cómo en realidad ocurre esto. Entonces, lo primero es que veamos la valencia. Bueno, y aquí hubo varias cosas, ¿no? Con el tema de la valencia, vamos con el plomo. Hubo algunos que me decían, bueno, el plomo más 2 tiene esta solubilidad y el plomo más 4 tiene esta otra solubilidad. Entonces, bueno, aquí pensemos. Cuando voy a hacer una aleación de plomo con cobre. Yo tengo mi plomo líquido y mi cobre líquido. Yo no sé el plomo que está líquido ahí si es más 2 o es más 4 o cómo se va a comportar. Porque en la práctica yo no puedo separar un elemento, mira, este tiene valencia 1 y este átomo tiene valencia 1 y este átomo tiene valencia 3 o 5 o 7, el caso del cloro, por ejemplo. Aquí estamos hablando de que es un elemento que tiene la posibilidad de enlazarse con elementos menos 2 o menos 4 en este caso, para hacer enlaces atómicos. Pero eso lo define la situación en la que esté el plomo, en este caso, el átomo de plomo. Yo no puedo decir de entrada, él se va a comportar como más 4 o él se va a comportar como más 2. Yo tengo plomo. ¿Sientes qué es lo que tengo que ver acá? Si el plomo es capaz o es compatible con una valencia más 2. ¿Sí? Si él tiene más 2 y más 4, puede tener más 6, más 8, más 10, más 20, todas las que querramos, si existieran, pero con que él tenga una que coincida con mi átomo de interés, ya eso los hace compatibles, independientemente de que tenga otras. Las otras no las va a estar usando en ese momento. Entonces, importante eso, no se discriminan los átomos dependiendo de su valencia, sino que se evalúa si ese átomo es capaz de tener una valencia compatible, independientemente de que tenga muchas otras, ¿sí? Bien, en cuanto a la electronegatividad, prácticamente todas son iguales. Cobre, zinc, plomo y silicio están entre 1.6 y 1.8, eso es una variabilidad mínima, por ende la electronegatividad no nos permite aquí discriminar cuál va a tener alta, moderada o baja, ¿sí? La estructura cristalina y el radio atómico lo vamos a ver en la siguiente lámina. Sobre el radio atómico, vamos primero con el radio atómico y quiero que veamos esa fórmula que está ahí arriba. La diferencia de radio atómico en porcentaje no se calcula linealmente. No es el radio del zinc menos el radio del cobre por 100. Ni tampoco me sirve el radio del zinc menos el radio del cobre y eso compararlo con el del zinc y el del cobre y el del plomo y el del cobre y el del silicio. O sea, yo tengo que hacer una relación de cuál es mi variación. Al final eso es un delta. ¿Cuál es el delta del radio? El radio entre el radio final, el radio inicial, y mi radio de referencia es el inicial. En este caso el inicial sería el cobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del zinc, yo tengo el radio del zinc menos el radio del cobre entre el radio del cobre por 100. Y eso es lo que me da el delta de radio que yo necesito para evaluar. Entonces, cuando yo calculo con esa fórmula, y lo hago énfasis porque muchos lo calcularon mal. Muchos fue simplemente al final menos del inicial, o ni siquiera lo llevaban a porcentaje, o aplicaban otra fórmula ahí y combinaron muchas cosas y se confundieron. La manera de calcular la diferencia entre dos propiedades, siempre, en términos de porcentaje, siempre va a ser el radio final menos el inicial entre el inicial, o la propiedad final menos la inicial entre la inicial, por 100%. Entonces eso nos da que las diferencias de radio son, para el zinc, 3.9%, para el plomo, 36.7%, y para el silicio, 8.6%. En este caso negativo, pero para este ejercicio no nos importa si la diferencia es positiva o negativa, porque al final va a depender de cuál defina yo como mi radio inicial y final, ¿sí? Entonces algunos decían, bueno, pero cuando les mandaba la respuesta correcta, ¿por qué la del plomo es baja? Bueno, porque tiene una diferencia de radio atómico abismal, es casi 40%. Una diferencia de radio atómico que me va a generar, cuando yo lo pongo en una red cristalina, muchas distorsiones en esa red cristalina y lo va a hacer inestable. Entonces ya por ahí yo sabía que la del plomo era la que era más baja de todas, aplicando correctamente la fórmula de la diferencia de radio atómico.
y también me permitía saber que la de zinc era la más alta, porque al final es la que tiene menor diferencia de radio atómico. Y cuando vemos las estructuras cristalinas, que se les puse de mano derecha, si bien la del cobre y el plomo son la misma, teníamos esa en contra de la diferencia de radio atómico, que era muy grande, ¿no? Ahora, algunos decían, bueno, pero ¿por qué la del zinc es la más alta si tiene una estructura cristalina distinta? Bueno, porque si bien es distinta, ahí vemos, el zinc tiene esa estructura hexagonal compacta, hay 12 átomos, igual que en la estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, a pesar de que son distintas, es un ordenamiento distinto, coinciden en la cantidad de átomos por celda unitaria, y si nos ponemos a ver, los ángulos de esos átomos no son tan distintos. O sea, tenemos, por ejemplo, miramos la cara, la que está justo enfrente de nosotros en la diapositiva, en la hexagonal compacta, que es un rectángulo, ¿no? Ahí tenemos átomos que están ubicados a 90 grados cada uno de ellos. Y en la celda cúbica tenemos también átomos que están ubicados a 90 grados cada uno de ellos. Entonces, a pesar de que hay diferencias, hay elementos comunes en esas celdas, la cantidad de átomos y algunos de los ángulos, que me va a permitir que, por ejemplo, el cobre y el zinc puedan estar enlazados en ángulos de 90 grados, porque ambas estructuras, a pesar de ser distintas, comparten ángulos y cantidad de átomos por celda unitaria. Entonces, de nuevo, la del zinc es la más alta. ¿Por qué? Porque es la menor diferencia de radio atómico, porque no hay una diferencia importante en términos de electronegatividad, porque comparten la misma valencia y porque, si bien tienen estructuras cristalinas distintas, me permiten cosas en común para coincidir. La del plomo es la más baja porque tiene la diferencia de radio atómico más grande de todas, ¿sí? Es 36%, es demasiado, a pesar de que tenga la misma estructura cristalina. Entonces vámonos con el silicio. Bueno, ¿por qué el silicio decir que es moderada si la verdad es que la diferencia de radio atómico no es tan grande como la del plomo, tampoco es tan pequeña como la del zinc, si no tiene ningún tipo de diferencia de electronegatividad y la valencia no es distinta? Entonces, bueno, ahí la razón es la estructura cristalina. Aquí sí pesa mucho la estructura cristalina porque es radicalmente distinta. Se las puse abajo, esa es la cúbica de diamante. Fíjense que la cúbica de diamante son, lo más conocido para nosotros ahí es el átomo de carbono, y como tiene su forma tetraédrica, entonces son varios tetraedros unidos. El ángulo ahí, si no me equivoco, es de 102 grados o 102, algo. Entonces es muy difícil que esos 90 grados de la estructura cúbica centrada en las caras con estos 102 sean compatibles. Entonces eso es lo que hace que no llegue a tener tanta solubilidad como el zinc. Entonces, después de toda esta teoría o racionalización, lo comparamos con los resultados reales, con la solubilidad real, y vemos que el zinc tiene 38%, el plomo tiene 0.1 y el silicio tiene 11.2. Entonces, importante, primero, la diferencia de radio atómico, calcularla bien. Segundo, la valencia, lo que me interesa es que tenga una que coincida, no importa si hay más. Tercero, la estructura cristalina, a pesar de que puedan ser distintas, ver si comparten cosas, sobre todo ángulos y cantidad de átomos por celda. Y electronegatividad, pues bueno, en este caso no teníamos una gran diferencia, pero si llego a tener un elemento que tenga una electronegatividad muy grande, en comparación con las otras, eso me va a generar distorsión. Bien, y la tercera y última que vamos a ver en este video, porque la otra era el glosario, es sobre hacer cálculos con base en este diagrama de fases. La verdad, todos aplicaron la regla de la palanca bien. Creo que casi todos, o de repente uno o dos se habrán equivocado en algo, pero creo que todos lo aplicaron bastante bien. Supieron que se calculaba con la regla de la palanca y por eso tuvieron la primera pregunta correcta. Lo que me da a entender es que supieron leer el diagrama de fases. El problema no vino por el diagrama de fases, el problema vino por principios de ingeniería química, por cómo calcular una fracción de volumen. Entonces vamos a revisarlo bien. Lo primero era esto, la regla de la palanca. Entonces, para calcular la fracción másica de alfa, entonces yo resto el segmento de recta de reparto que va desde la concentración de beta hasta mi concentración global entre el segmento completo de la recta de reparto. Eso me daba 0,67. Y para beta, resto desde la concentración global menos la concentración de alfa, y eso me da la concentración de beta cuando lo divido entre el total o la longitud completa de la recta de reparto.
Esto estuvo correcto en la mayoría de los casos, 0,67 y 0,33. Ahora, ¿cómo se calcula la fracción de volumen? La fracción de volumen no es, y por favor no lo haga más nunca, no es dividir la fracción másica entre la densidad. Eso no es la fracción de volumen. Porque incluso si lo vemos dimensionalmente, una fracción másica es adimensional. Si yo la divido entre la densidad, que es gramos sobre centímetro cúbico, la unidad resultante de eso me va a dar centímetros cúbicos sobre gramos, que no es las unidades de una fracción volumétrica, porque la fracción volumétrica también es adimensional, y centímetros cúbicos sobre gramos, pues bueno, es la densidad a la menos 1 y no me interesaba la densidad a la menos 1. Entonces, por favor, más nunca, las personas que lo hicieron, hubo algunos que lo hicieron correctamente, fueron minoría, pero bueno, las personas que lo hicieron, por favor, más nunca digan que la fracción volumétrica es la fracción másica dividida entre la densidad. Más nunca puede volver a pasar. Para calcular la fracción volumétrica, yo necesito volúmenes de cada elemento o de cada fase, en este caso, y el volumen total. Yo no tengo ni el volumen de cada fase ni el volumen total. Entonces, para calcular ambos, necesito establecer una base de cálculo. Digamos 100 gramos, la más fácil, y la mayoría de los que lo hicieron correctamente implicaron 100 gramos. Con 100 gramos yo tengo las fracciones másicas. Entonces sé cuánto hay de cada fase en masa. Y tengo la densidad. Entonces yo sí puedo dividir masa entre densidad y me va a dar volumen. Eso sí lo puedo hacer, porque es distinto masa entre densidad a fracción másica entre densidad. Entonces, si divido la masa de cada uno entre su densidad, voy a tener los volúmenes de cada uno. Y si supongo volúmenes aditivos, que en el caso de los sólidos, pues es así, voy a tener el volumen total. Entonces, ¿cómo calculaba la fracción volumétrica? Establecía una base de cálculo, hallaba con eso la masa de cada una de las fases. Con las densidades que ya las tengo, hallaba los volúmenes de cada una de las fases. Y sumándolos tenía el volumen total. Entonces simplemente era el volumen de la fase alfa entre el volumen total y el volumen de la fase beta entre el volumen total. Y eso es lo que tengo acá. La B minúscula es esta masa que está dentro de 100 gramos dividido entre la densidad y luego ese volumen entre el volumen total, que es la suma de ambos. Y así obtenía la fracción volumétrica. Por favor, esto es básico, no vuelvan a cometer ese error. De nuevo, los felicito porque la parte, digamos, nueva de esta materia era lo de la regla de la palanca y lo aplicaron muy bien. Sin embargo, pues la ingeniería no la podemos departamentalizar. O sea, yo puedo saber muy bien un contenido, pero si sé muy mal otro que necesito, pues perdí. Y voy a tener una mala calificación en el examen, y si hago un proyecto de ingeniería en el futuro, voy a tener esos cálculos horribles y puedo incluso generar catástrofes. Entonces, por favor, cuidados con esto. Hubo 2 cálculos en la tarea en general que hicieron muchos de manera errada. Fue el cálculo de la diferencia radioatómica y el cálculo de la fracción volumétrica. Entonces, por favor, atentos con eso. Con lo demás, espero que les haya servido. Estén pendientes de cómo continuamos en la materia. Un fuerte abrazo y cuídense mucho en estos días de cuarentena.